A continuación, veremos la cinemática de la partícula, ahora específicamente en coordenadas cartesianas. Entonces, para la posición va a quedar bastante parecido a lo que ya hemos visto, ya asumiendo que estamos trabajando con un eje coordenado que sería en X y Z. Ya, supongamos que acá tenemos Z, X e Y. Vamos a tener una partícula, esta partícula P, que tiene describe una cierta trayectoria, ya que puede ser cualquiera, ni está descrita por el vector de posición, que va desde el origen hacia la partícula, este vector R. Este vector R va a estar determinado por la posición que tenga la partícula tanto en X, en Y y en Z, ¿ya? Es decir, será algo como esto. La partícula está ya ubicada en una posición tanto en X, en Y como en Z, es decir, tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, aquí estaría la coordenada en X, la coordenada en y aquí una coordenada en Z, ¿ya? Está formada por tres vectores, por la suma de tres vectores. La suma del vector, en este caso X, más la suma del vector Y, que es esta, y el vector Z. Por lo tanto, si utilizamos la regla de la suma de vectores, podemos decir de que la posición es la suma de X y Z como vector. X y Z. A su vez, cada uno de estos vectores está formado por una magnitud, que en este caso es X, en la dirección del vector unitario. En este caso, en la dirección X tenemos vectores unitario Y. Lo voy a escribir con el mismo color para que no se confunda. En esta dirección tenemos Y, J y K. Vienen siendo los vectores unitarios. Por lo tanto, R también puede ser escrito como X por el vector unitario en la dirección X y por el vector unitario en la dirección Y más Z por el vector unitario en la dirección K. Y esto que tenemos acá viene siendo la posición de la partícula en coordenadas cartesianas. Para la velocidad, ya, vamos a establecer lo siguiente. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces queda de este modo. Tenemos que la velocidad, ya sabemos que es la derivada de la posición, y la posición la encontramos un poco más arriba, ¿ya? Es decir, es la derivada en el tiempo de lo que acabamos de encontrar, la posición X y Z. No sé si se fijan, acá tenemos la derivada de tres términos, y cada término es una multiplicación entre X y este vector Y. Por lo tanto, aquí si bajo esta derivada, ¿ya? Viene siendo la derivada con respecto al tiempo de ¿qué? XY más la derivada en el tiempo de IJ más la derivada en el tiempo de Z por K. Entonces acá lo que tenemos es la derivada de una multiplicación. Es X por Y
I por J y Z por K. Nosotros sabemos que la derivada de la multiplicación, para ello podemos emplear la regla del producto, es decir, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. O sea, la derivada de x en el tiempo es la derivada de x nomás, por y más x por la derivada del segundo, la derivada del vector unitario en el tiempo. ¿Ya? Este viene siendo el primer término. El segundo viene a ser lo mismo, y derivado y luego y por j derivado en el tiempo. Lo mismo acá con z, tenemos esta derivada. Y se nos da el caso de que los vectores unitarios no cambian ni su magnitud ni su posición. Por lo tanto, estas derivadas son cero. Y van a ser cero en coordenadas cartesianas, pero en otros sistemas coordenados no lo van a hacer. Ya, por eso recalco aquí, en este caso, ya, estos tres vectores son cero, igual a cero. ¿Por qué? Porque i, j y k son constantes. Y son constantes en dos aspectos. Primero, en su magnitud, vale uno, y también dos, en su dirección. Es decir, no cambian de dirección, siempre apuntan en una orientación fija. Entonces, esto al ser cero, me simplifica un poco la ecuación, ¿ya? Porque la velocidad entonces quedará x derivado por y más y, la derivada de y por el vector j, más la derivada de z por el vector k. Y ahí me queda la velocidad. Notar aquí que estos vectores, esto va a ser importante para los otros sistemas coordenados, insisto, ¿ya? Que estos vectores unitarios al ser derivados, en este caso son ceros, pero en otros sistemas coordenados no lo será. La aceleración podemos repetir el mismo procedimiento. Para la aceleración tenemos que a es igual a la derivada de la velocidad en el tiempo, o b punto, que es lo mismo, ¿ya? Y al tomar la derivada de la velocidad, derivamos lo que acabamos de obtener, x. Voy a reemplazar la velocidad acá. ¿Ya? Y si seguimos el mismo procedimiento, ¿ya? Hacemos la derivada de cada término por el producto, vamos a obtener el mismo caso anterior, ¿ya? Donde nos va a quedar al final la derivada del primero por el segundo, y la derivada del segundo por el primero me va a dar cero por lo mismo que ocurrió en la velocidad. Por lo tanto, al hacer las operaciones correspondientes, esto va a quedar de este modo. Y la aceleración queda descrita simplemente con esta ecuación, en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Y con eso tenemos ya descrito cómo es la aceleración, cómo es la posición, la velocidad y la aceleración en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Y en el siguiente video veremos un ejemplo de cómo aplicarlo.